en esta hermosa hora de la mañana. Amén. Es bueno tenerlos el día de hoy y es mejor estar en la casa del Señor. Amén. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Damos la bienvenida a nuestros hermanos que nos visitan por primera vez, por segunda vez, tercera vez. Amén. Y los de casa, gloria al Señor. Algunos hermanos nuestros no pudieron estar por diversas situaciones. Les pido, por favor, sigamos llevando en oración a nuestro amado hermano Fortunato. Él ha tenido días buenos. Como saben, ya su edad tiene 93 años y ha estado teniendo dificultades en su organismo. El organismo se desgasta. Amén. Y bueno, hay días en que se siente bien, hay días en que está un poco más agotado. Y mantengamos la oración por nuestro hermano. Amén. Y también por nuestra hermana Lina, que se está recuperando de la operación que le hicieron en su vista. Y bueno, oremos por ellos. Y también les agradezco por sus oraciones, por la petición que envié ayer en el grupo. Muchas gracias por estar orando conmigo por mi familiar. Amén. Bueno, vamos a entrar a la palabra del Señor. Amén. Quiero que vaya al Evangelio de Lucas. Y el mensaje de hoy se llama Cuando lo difícil se hace fácil. Cuando lo difícil se hace fácil. Ay, qué bendición. Dios bendiga al hermano que lo trajo. Nada más que le faltó abrirlo. Amén. Gracias. Lucas 18, ya estamos ahí. Y vamos a dejar que se desenfríe. Vamos a, yo creo que sí lo voy a tapar. Vamos a leer, ya estamos en Lucas 18. Bien, como ven, tenemos ahí la pantalla y el proyector. Podíamos proyectar la Biblia, pero yo no quiero que nos volvamos flojos. Amén. Hay creyentes que ya la iglesia ya no llevan Biblia porque pues como está la pantalla, ya la Biblia ya se está apuxcaguando, dijeran en mi tierra. ¿Sabe lo que es apuxcaguar? Sí, allá está la Biblia arrumbada, pero no fuera el iPhone, el celular, porque ese, si se les cae como que si se les va la vida. Amén. Sonría, Cristo le ama. Amén. Lucas 18, ya estamos ahí. Vamos a leer rápidamente del 18 al 30 y estaremos compartiendo la palabra. Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Ahí vamos a detenernos. Amén. Bien. Sabemos que seguir al Señor, gracias, no es fácil. Y hoy vamos a ver por qué no es fácil. Porque el mensaje de hoy se llama Cuando lo difícil. A veces nosotros hacemos difícil una cosa, ¿verdad? A veces nosotros mismos nos complicamos la vida. A veces nosotros mismos nos complicamos todo lo que tiene que ver con nuestras decisiones. Y seguir al Señor también puede hacerse difícil, pero hay una forma de hacerla fácil, ¿verdad? Eso no significa que no vaya a costar. No confunda lo que es fácil con la conformidad, ¿sí? Hay gente que no le gusta hacer una cosa es hacer las cosas fácil y otra cosa es hacerlas bien. ¿Sí me explico? Porque hay personas que pueden hacer las cosas fáciles, pero mal hechas. ¿Sí? No, la facilidad no es sinónimo de hacer las cosas mal. Hay que hacer las cosas bien. Fáciles, pero bien. Amén. Así que mire que este hombre, vamos a ver el primer punto esta mañana. Dice el versículo 18, un hombre principal. ¿Sí? La Biblia dice en este evangelio que este era un hombre
era un hombre rico, era un hombre importante. Este hombre tenía una pregunta. Se acercó a Jesús porque tenía una pregunta. Este era también un hombre que conocía la ley. Obvio, era un judío. Los judíos desde pequeños eran instruidos en la ley, desde niños. Entonces este era un hombre importante, un hombre rico, pero dentro de él había una pregunta. ¿Cuál fue esa pregunta que le hizo a Jesús? Un hombre principal le preguntó, mire, primero lo que vamos a ver es cómo se acerca a Jesús. ¿Qué le dijo a Jesús? Maestro bueno, ok. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas? Ahora, ¿Jesús era bueno, sí o no? Jesús le dijo, solamente hay uno bueno, Dios. Pero mire, para que entendamos el contexto, como él era considerado un rabí, un maestro, aunque Jesús no fue como los fariseos, él no estuvo a los pies de un maestro para fungir como maestro. La gente al escucharlo hablar sabía que él tenía conocimiento, pero a ningún rabino le podían llamar bueno. Era un adjetivo ellos decían que lo único bueno o lo único perfecto era la ley. Sí, la ley de Moisés. Este hombre quiso adular más de la cuenta a Jesús y le dijo, maestro, o sea, que Jesús fue hombre y no quería que lo idealizaran como hombre, como maestro. Por eso él redirigió la atención de este hombre hacia Dios y le dijo, solo hay uno bueno, Dios. ¿Sí? Lo que hace Jesús es que nos redirige a Dios. ¿Sí? Por eso cuando este hombre dijo, maestro bueno, su pregunta fue, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahora, los judíos, ellos eran instruidos que si guardaban la ley y si hacían ciertas cosas, ellos tendrían acceso a la vida eterna. Este hombre quería cerciorarse que había cumplido con todo lo necesario para entrar al reino de Dios y quería saber la respuesta de Jesús, por eso se acercó. Jesús enseñaba de manera diferente y al acercarse le dijo, maestro bueno, ¿qué debo hacer para entrar, para alcanzar la vida eterna? Lo mismo nosotros nos preguntamos, ¿sí o no? Señor, ¿qué tengo que hacer para asegurar mi salvación, para entrar al cielo? ¿Debo ir a la iglesia? Porque la respuesta siguiente de Jesús Jesús le dijo, ¿por qué me llamas? Fíjese que Jesús le respondió con otra pregunta. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? O sea, diciéndole, ¿por qué me haces perfecto? Porque ellos entendían que bueno era perfecto y bueno era la ley. ¿Sí? Jesús fue hombre. ¿Sí? Entonces Jesús le dijo, lo redirigió hacia Dios y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno, Dios. ¿Era Jesús Dios o no era Dios? ¿Fue bueno Jesús? ¿Fue perfecto? Sí, la Biblia dice que en él no se encontró pecado. Él fue perfecto. Pero Jesús quería llevar a este hombre a conectarse directamente con Dios. Y si seguimos leyendo, Jesús después de la pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Dice, no, ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabe. Jesús sabía que este hombre sabía los mandamientos, porque se lo afirmó, le dijo, no adulterarás, no matarás, ¿qué más? No dirás, honra a tu padre. Y el hombre le respondió, él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Estamos hablando que ya era un hombre mayor y que desde muy pequeño había aprendido a guardar la ley. ¿Sabe cuántos mandamientos tiene la ley de los judíos? Tiene 613 mandamientos y tienen que cumplirlo. Es como si yo le diera a usted 613 instrucciones para todo el año.
y usted tiene que cumplirla. Si yo le digo, llega a las 9, usted tiene que venir todos los días, que haya lluvia, que haya sol, que tenga para el pasaje, que tenga sueño, porque es una ley, es un mandamiento. Ellos tienen 613 mandamientos. Y todos los cumplía. Y este hombre dijo, desde mi juventud los he cumplido. ¿Cuál era su pregunta? Su pregunta fue, ¿qué debo hacer o qué haré? Fíjense que este era un hombre acostumbrado a valerse por sí mismo. Porque la pregunta nos dice que él estaba acostumbrado a hacer las cosas. Él dijo, ¿qué haré? Como diciendo, si está a mi alcance hacerlo, ¿qué necesito hacer para heredar? El problema del ser humano, el problema del creyente, es que muchas veces se acostumbra a hacer las cosas por sí solo, dejando a Dios a un lado. Ese es un problema del ser humano, ese es un problema del creyente. Deja a Dios a un lado y si Él puede hacer algo, lo hará. Como que el ser humano tiene esa inclinación hacia la independencia. ¿Sí? Y él dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, yo sé que sabes los mandamientos. Y él confirmó, dijo, sí, desde mi juventud los he guardado. Es como usted dijera, ¿qué debo hacer para entrar al cielo? ¿Será que tengo que ir al culto cada que hay servicio en la iglesia? ¿Será que debo ofrendar? ¿Será que debo diezmar? ¿Será que debo evangelizar? ¿Será que haciendo todo eso puedo entrar al cielo? ¿Será que cumpliendo estas reglas externas podemos entrar al cielo? ¿Será que viniendo todos los días al culto eso nos permite entrar al cielo? ¿Será que salir a evangelizar a toda la gente, será que eso nos permite entrar al cielo? Porque podemos cambiar esas palabras de Jesús y actualizar, decir, ¿será que sirviendo en la iglesia puedo entrar al cielo? ¿Sí? Porque la pregunta es, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Será que vengo a la iglesia porque quiero asegurar que con mis acciones yo estoy asegurando mi entrada al cielo? Podemos pensar en todo esto. Amén. Entonces Jesús lo que dijo es que enfocó la visión de este hombre hacia Dios. Y este hombre le dijo en el versículo 21, él le dijo, todo esto lo he guardado ¿desde qué? Jesús ya lo sabía. Jesús ya sabía, porque la Biblia dice que Jesús conocía a todos los hombres. Por eso en el versículo 22 dice, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta. Jesús le dijo, guarda los mandamientos, sabía que los había guardado. Jesús sabía que a este hombre le faltaba algo. ¿Sí? Y Jesús le dijo, te falta una cosa. Y a ti en esta mañana te puedo decir, te falta una cosa. Puede que estés viniendo a la iglesia, puede que estés sirviendo, puede que estés evangelizando, pero puede que te falte una cosa. ¿Quieres saber qué es lo que le dijo que le faltaba? Dice en la segunda parte del versículo 22, diciéndole que él no estaba completo. ¿Sí? Este hombre pensó que tenía garantizada la vida eterna porque había guardado los mandamientos. Quizás este hombre esperó que Jesús le hubiera dicho, ¿sabes qué? Ya cumpliste con todos los mandamientos, tú ya estás más allá. Acá. Quizás ese hombre esperó esa respuesta de Jesús, pero Jesús le dijo, aún te falta una cosa. ¿Qué cosa le faltaba a este hombre? Dice, vende todo y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo
Y ven, si usted va a decir, lo bueno que no soy rico, esa palabra no es para mí. Jesús no estaba, aunque Jesús le estaba hablando a él por sus posesiones, porque era un hombre rico. Y para los judíos, una de las maneras de asegurarse estar en el cielo es ayudando a los pobres, ¿sí? Dando su dinero para los pobres. Y Jesús, hay alguien que dice que Jesús le dijo, bueno, si eres un hombre que guarda la ley, tienes mucho dinero, tienes a tantos hermanos tuyos en pobreza que no tienen qué comer, tú tienes demasiado, dales de lo que tienes. Y entonces, sígueme. Fíjese que cómo termina, dice, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y ven, sígueme. Seguir a Jesús, y es aquí donde vamos a entrar a precisamente por qué se nos hace difícil. La única manera de seguir a Jesús es entregando lo que más valor tiene en nuestra vida. Ese es el costo. Seguir a Jesús significa entregarle lo que más valor tiene en mi vida. Este hombre no le fue difícil no robar, no le fue difícil no adulterar, no le fue difícil honrar a sus padres, no le fue difícil no dar falso testimonio. Pero en el versículo 23 dice, entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Cuando Jesús le dijo que la única manera que este hombre tenía para seguirlo era vender sus cosas y darle a los pobres, dice que este hombre se puso muy triste. Cuando lo escuchó, su semblante. Muchas veces en la iglesia nos han dicho, ven a Cristo, y nos han pintado un evangelio muy fácil. Pero seguir a Cristo significa dejar lo que es más valioso para nosotros. Y cuando nos hablan de eso, nos cambia el semblante. Porque hay cosas que amamos mucho. Este hombre amaba su riqueza, era muy rico. Él quizás trabajó toda su vida y dijo, ¿cómo es posible que ahora yo tenga que deshacerme de todo eso para darle a los pobres y seguir a Jesús? Cuando se trata de seguir a Jesús, se trata de dejarlo todo. Y eso a veces es difícil, porque nos acostumbramos a tener ciertas cosas. Y no enfoques su mirada en lo material, sino hablo de cosas que hay dentro de nosotros, que sabemos que tenemos que dejar por seguir a Jesús, pero nos acostumbramos a ser como somos, que nos cuesta trabajo renunciar a esa forma de ser por seguir a Jesús. Y a veces nos entristece o a veces nos golpea cuando la palabra, cuando Jesús nos invita a cambiar. Cuando el Señor nos invita a dejar esas cosas, ¿qué es lo que más amas? A lo mejor lo que más amas es tu tiempo. ¿Te gusta estar en las redes sociales? ¿Te gusta estar en el río y dejas de ir a la iglesia por irte al río, a la alberca, a la playa? Y cuando tu pastor te dice, oye hermano, ¿cómo si tiene tiempo para ir al río, pero para la iglesia no me esté llamando cuando esté enfermo? Ay, no hay amor. Porque nos duele.
Nos cuesta trabajo decir, ¿y cómo voy a dejar yo de que mi familia vaya? Y yo sí tengo que irme a la iglesia. ¿Sí? ¿Cómo voy a dejar a mi familia? Y es que mi familia es importante. Y es que Jesús, para seguirlo, nos dice que debemos dejar aquellas cosas que para nosotros son muy valiosas. Porque si no las dejamos, no lo vamos a poder seguir. Porque eso fue lo que Jesús le dijo: vende tus cosas, dale a los pobres y ven. Él sabía que si no hacía eso, este hombre no le iba a poder seguir. Amén. No se me ponga serio. No había de otra. La única manera en la que usted y yo podemos seguir a Jesús es rindiéndonos a Él. Es renunciando a todo aquello que nos estorba. ¿Qué es valioso para ti? ¿Lo material? ¿Será que ser tan materialista te impide seguir a Jesús? ¿Tu forma de ser? ¿Tu forma de pensar? ¿Te cuesta tanto trabajo pensar de una manera diferente y eso te cuesta? No puedes seguir a Jesús porque estás acostumbrado a una manera de ser. Si se meten conmigo, ay, cuidadito, me van a conocer. Y claro, haces algo que no le agrada a Dios y no le puedes seguir porque mantienes esa forma de ser. ¿Me explico? Seguir a Jesús significa renunciar a esas cosas que nos impiden. Y dice que este hombre, cuando lo escuchó, se puso muy triste. Y sigamos leyendo el versículo 24, dice: al ver Jesús que sabía que, dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen. Oh, Jesús expresó y dijo, qué difícil es para aquellos que tienen tantas cosas y que le dan mucho más lugar y mucho más valor, porque estos están prefiriendo las cosas de la tierra y están dejando las cosas eternas. Será difícil, dice, cuán difícil será para las personas, hombres o mujeres, que tienen tantas cosas, que han atesorado tanto en su vida, porque si no sueltan esas cosas, será difícil que entren en el reino de Dios. Y usted me preguntará, bueno, ¿y entonces por qué le puso al mensaje cuando lo difícil se hace fácil si me está diciendo que es difícil? Porque Jesús vio la reacción de este hombre. ¿Sí? Jesús le mostró y vio cómo este hombre reaccionaba. Mire lo que dice el versículo 25. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Qué entiende por una persona rica? Una persona rica, ¿qué se imagina cuando es una persona rica? Bueno, que tiene mucho dinero, que tiene bienes, que le gustan más las cosas del mundo, muy influyente, poderoso, que no le falta nada. Que no le falta nada, entre comillas. Una persona que cree que todo lo tiene y que nada le falta. Y vamos a ver lo que dice, no pierdas Lucas 18, y vamos a ver lo que dice Apocalipsis, capítulo 2. Capítulo 3, perdón. Versículo 17. Es el Espíritu de Dios hablándole a la iglesia. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice el Espíritu de Dios? Yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad.
y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y es el Espíritu de Dios que le está diciendo a la iglesia, tú dices que eres, que no te falta nada. Y por eso es que cuando Jesús le habla a este hombre rico y le dijo, vende todo lo que tienes, se puso triste. Y hay mucha gente en la iglesia que cree que es rica. Y sí somos ricos porque en Cristo somos ricos. Pero hay gente que piensa que está bien como está. Pero el Señor le está diciendo, para que me puedas seguir, necesitas renunciar a esas cosas que tienen mucho valor para tu vida. Amén. Lo que haya en tu interior. Y sigamos leyendo ahora, regresemos a Lucas 18. Versículo 26 dice, y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues? Como en esta mañana decimos, ¿y entonces cómo le puedo hacer? Porque ellos dijeron, después de escuchar, este hombre ha de haber llegado contento. Imagínense que usted está ahí. Y llegó este hombre principal, contento, y se acercó a Jesús y le dijo, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús, y de pronto ven que en instantes, en minutos, el semblante de este hombre cambió. Y escucharon a Jesús y dijeron, ¿y entonces quién podrá ser salvo? Nos está pidiendo algo muy difícil. Nadie puede. Porque es que eso a veces nosotros decimos, es que el Señor me pide tanto, es difícil. No, yo no creo poder. Yo no creo poder dejar eso. Y vengo a la iglesia y me hablan de que Dios esto y Dios lo otro. Y escucho y digo, ¿y entonces quién se podrá salvar si Jesús mismo nos está diciendo esto y lo otro? Y es tan difícil. Mucha gente que viene a la iglesia dice, es difícil ser salvo. Es difícil caminar con el Señor. Por eso estamos hablando cuando lo difícil se hace. Porque la mayoría de las personas dice, es que es difícil que yo pueda cambiar mi vida, es que es difícil que yo pueda dejar esto, es que es difícil que yo pueda dejar aquel vicio, es que es difícil que mi marido cambie, es que es difícil que mi mujer cambie, es que por más que lo he llevado a la iglesia, es que esto, es que lo otro. Difícil. Eso fue lo que expresaron esta gente. Dijo, ¿quién podrá ser salvo? Usted también a lo mejor se preguntará, entonces, pastor, ¿cómo podré yo ser agradable a Dios? ¿Cómo podré entonces verdaderamente seguirlo? ¿Cuántos quieren seguir a Jesús? ¿Sí? Y yo quiero seguirlo. Y esta gente dijo, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Si este hombre que ha cumplido con los 613 mandamientos, le pidieron vender todo. Y qué difícil. Alguien puede decir que qué difícil es poder cambiar una mentalidad que tiene años así. Qué difícil es esto, qué difícil es lo otro. Pero miren la respuesta de Cristo en el versículo 27. Él les dijo, lo que es. Creo que nada más de este lado tienen Biblia, los de este lado no traen Biblia. Sí, pues no los escucho. A ver qué dice el versículo 27. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Lo que es. Cuando tú le das lugar a Dios en tu vida, cuando tú te rindes a Dios, lo que era imposible para ti se vuelve posible. Es ahí la clave. Lo difícil se hace fácil cuando le dejamos a Dios obrar en nuestra vida.
Cuando le permitimos a Él. Por eso Jesús dijo, lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Porque es Dios el que se encarga de instruirte. Ayer que estábamos hablando con el ministerio que estamos preparando para instruir a nuevos convertidos, hablábamos acerca de que el creyente cuando reciba a Cristo Jesús es sellado por el Espíritu Santo. Porque dice, cuando creyeron el Evangelio, dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Y decíamos, sellar es como aceptar, ¿verdad? Usted cuando lleva una solicitud allá al municipio, una petición, y usted lleva un oficio, ¿verdad? Usted lo entrega en una oficina y ¿qué hacen? Lo sellan. Ese sello significa que le están recibiendo. Entonces yo le decía, cuando una persona viene a Cristo Jesús es el que lo cambia. Y yo le decía, cuando yo llegué a esa casa a rentar, esa casa estaba enmontada, estaba sucia, estaba descuidada. Entonces yo le dije a la señora, me interesa su casa, me la renta, y me dijo que sí. Nos arreglamos, yo llegué a vivir y fui yo quien se encargó de limpiar. Similar es cuando una persona viene a Cristo, viene como viene y así Cristo lo recibe, pero no lo va a dejar así. Es Cristo, es el Espíritu de Dios que va a empezar a limpiarlo, que va a empezar a santificarlo. ¿Sí? ¿O esa casa le salieron manos y se limpió sola? ¿Quién lo hizo? Yo lo hice. Lo mismo es el hombre. Por eso Jesús dice, lo que es imposible para los hombres es posible. Solo deja que Dios trabaje. Solo deja que Dios entre. Solo ríndete a Dios. Sé que a veces se te hace difícil porque piensas que se trata de ti. Este hombre empezó diciendo, ¿qué haré? Siempre se había enfocado en su propia fuerza, en sus propios recursos, en sus medios. Pero escuchó de Jesús y le dijo, lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Quizás tú has trabajado en ti mismo como persona, has querido hacer cambios en tu vida y has fracasado. Aunque estás en la iglesia, sigues teniendo un carácter de los 1000 diablos. Sonríe, a Cristo le ama. De cristiano solo la silla donde te sientas. Pero no le has permitido al Señor entrar. Por eso se te hace difícil, por eso se te complica, por eso se te hace dificultoso seguir a Jesús. Porque aún sigues tú gobernando tu vida. Porque aún consideras esas cosas más valiosas, entrégalas al Señor. Cuando tú te rindes, mira, vamos a seguir leyendo el relato, dice en el versículo 28, entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado y te hemos. Y él le dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado ¿qué? Casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya ¿qué? En este tiempo y en el siglo venidero. Oiga, el cristiano no pierde, el cristiano gana y gana 100 veces más cuando renuncia. Aleluya. Sí, este hombre rico pensó que iba a perderlo todo. No escuchó la otra parte de Jesús. No escuchó que le dijo, no hay quien haya dejado casa, padre, madre, hijo, por seguirme a mí, que no vaya a recibir. En uno de los evangelios dice 100 veces más. ¿Sí? Ahora, Pedro era un pescador. Pedro lo llamó Jesús y Jesús le dijo a Pedro, sígueme. Y Pedro dejó esas redes y siguió
a Jesús, dejó casa, dejó todo por seguirlo, renunció, lo entregó, lo dejó. Y Jesús le dijo, como has dejado eso, vas a recibir más de lo que esperas. Hermano, cuando tú renuncias a todo, entrégaselo al Señor. El Señor te va a bendecir más de lo que tú crees, más de lo que esperas. Se nos hace difícil porque no le estamos dejando a Él trabajar, obrar en nuestra vida. ¿Sí? Ese hombre había estado acostumbrado a hacer las cosas por su cuenta, a guardar las leyes, a guardar los mandamientos. Una cosa le faltaba y era rendirse. Por eso les preguntaba, ¿no será que nos falta una cosa? ¿No será que nos falta rendirnos? Porque esa es una buena pregunta. Jesús le dijo, aún te falta una cosa. ¿Estarás tú completo, hermano, hermana? ¿Estarás ya completo en tu vida? ¿Te has rendido al Señor? ¿Te has rendido completamente? ¿O qué cosas están siendo muy valiosas para ti, que te da miedo renunciar a ellas, que te da miedo soltarlas, que te da miedo dejarlas? ¿Qué es lo que en tu vida tú le estás dando un lugar mayor y eso te está impidiendo seguir a Jesús? Pedro dijo, lo hemos dejado todo por seguirte. Y Jesús le dijo, ustedes no pierden, al contrario, ganan. Por eso Él enfatizó lo que es imposible para los hombres. Es posible para Dios. Sí, para los hombres es difícil, hermano. Para los hombres acostumbrados a hacer las cosas ellos mismos. Para las mujeres que se acostumbran a hacer las cosas a su manera. Para las mujeres que para meter en cintura al marido lo agarran a sartenazos, lo dejan sin comer. ¿Sí? Porque los hombres somos buenos. No hay ni un hombre responda más que el hermano. Amén. No, amén. Porque si digo que las mujeres son buenas, las mujeres van a decir. Santo Dios. Amén. Los hombres son buenos. Mire, solo el hermano que yo confío. Sí. Pero nosotros tenemos que aprender a rendirnos a Dios. ¿Sí? Probablemente estamos cumpliendo, venimos a la iglesia cada 8 días o 2, 3 veces a la semana, diezmamos de todo, ofrendamos, nos involucramos en los talentos, salimos a evangelizar, compartimos testimonios, ayudamos, pero a lo mejor no nos hemos rendido a Dios. Aún guardamos rencor, resentimiento, rabia, enojo, depresión, tristeza, soledad. No vaya a decir lotería, por favor. ¿No será que nos falta una cosa? ¿No será que nosotros estamos como la iglesia esta que decía, yo ya lo tengo todo? Voy a la iglesia, diezmo, ofrendo, doy mi testimonio, estoy sirviendo, canto, predico, danzo. Pero, ¿y realmente estás rendido a Dios? ¿Le estás siguiendo realmente? ¿Estás obedeciendo su palabra? ¿Estás tú siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Quiero que vayamos a Marcos capítulo 10. Muchas gracias por estarnos ayudando con sus niños, ya que el último domingo del mes, pues no hay escuelita infantil. Oremos para que también haya un lugar para los más pequeñitos que tanta falta nos hace. Ya están en Marcos 10. Mire cómo lo dice Marcos. Vamos a leer otra vez, versículo 18, versículo 17. Al salir él para seguir, ¿qué? Vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno?
ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, ¿qué hizo? Y le dijo, mire que Jesús vio en este hombre realmente un deseo. Porque Marcos nos aclara y nos dice, Jesús lee como que lo vio con ternura, con misericordia. Porque dijo, este verdaderamente se quiere esforzar. Mire, a la iglesia viene gente que cae. Y que yo admiro que a pesar de que escucha y a veces la palabra golpea, está aquí. Porque de alguna manera está mostrando que quiere. ¿Sí me explico? Porque cualquier otro dice, no, ¿para qué? Ahí se queda en el suelo. O sea, no consecuento, o sea, no soy amigo, no voy a pensar, ay, que el pastor alcahuetea el pecado. No, pero es de esta manera que Jesús vio a este hombre. Dijo, este hombre verdaderamente desea. Entonces dice que lo vio mirándolo, ¿qué? Le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, aquí añade Marcos otra cosa, ¿qué es? Y Mateo dice, ¿verdad? Todo el que quiera seguirme, venga en pos de mí, tome su cruz. ¿Qué es tomar la cruz? Rendirse. Es estar dispuesto a morir. Usted sabe lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente. Ya no vivo yo. El llevar la cruz, mire, en aquel tiempo el llevar la cruz era sinónimo de muerte, de humillación, de exhibición. Entonces dice, y Marcos añade, ven, sígueme y toma tu cruz. Es morir todos los días. Sigamos leyendo. Versículo 22, pero él se fue. Aquí dice que este hombre se fue afligido. Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza. Los discípulos, ¿qué? Pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolo dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Aleluya. Entonces Pedro comenzó a decirle, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y de él, que no reciba ¿qué? Más ahora casa. ¿Qué va a recibir 100 veces? Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Pero Marcos dice ahí que en el versículo 27 dice, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Cuando tú dejas que Dios obre, se hará posible en tu vida una transformación, un cambio. ¿Sí? Mientras no lo dejemos, se nos va a hacer difícil. Si te gustaba el baile y todavía vas y en la calle y empiezas a escuchar a
a Chicoche. Imagínese el hermano José que a lo mejor le gustaba la Sonora, ¿verdad? Y va en la calle y ya está el doctor Simi, la botarga, y está la música. Y va el hermano José y empieza el cuerpecito. Ay, pastor, es que hasta se compra la música cristiana de ese género para que le dance sabroso en su casa. Es que no, bueno, él no es así. No vayan a pensar que es así. Es un ejemplo. Amén. Voy a decir, pastor, es que qué difícil se me hace dejar esa música. Es que la música la llevo por dentro. Bueno, lo que es difícil para ti, para Dios, no. Solo tienes que dejar que Él entre y Él se encargue. Entonces sí podrás. Pero mientras dejes al Señor Jesús, al Espíritu de Dios a un lado, será difícil. A lo mejor se te hace difícil quedarte callado cuando alguien te dice algo y te enojas. A lo mejor estás acostumbrado a que te dicen una y respondes 1000. Santo. No, ¿por qué se ríen? A lo mejor se te hace difícil, ¿verdad? Pero deja que Dios haga. Y Él le va a poner con la loca a esa boca. Y te va a pasar como a los leones. No la abrirás hasta que el Señor diga. O como Zacarías, que hasta que Cristo fue presentado. Pero cuando dejamos que, a lo mejor tienes miedo y eres así medio como Scooby-Doo. No eres valiente. Te da miedo quedarte solo, sola en tu casa y apagar la luz y no puedes orar porque sientes una presencia. Ay, mejor me tapo ya mañana. Ay, es que vaya yo a la iglesia. Hasta te persignas a lo mejor. Pones la Biblia abierta y un vaso y una vela, santo. Pero cuando dejas que el Espíritu de Dios venga a tu vida y te llene de poder, Él te va a dar la unción y la autoridad. Y cuando sientas la opresión del diablo, le dirás: diablo, te vas en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Así que lo difícil se hace fácil cuando dejamos que Dios. Si se te hace difícil vivir en santidad, deja que Él entre y tú podrás vivir en santidad. Todo se trata de Él y no de nosotros. Nosotros solo tenemos que despojarnos, entregarnos. Es lo que le pidió Jesús a este hombre. Vende todo, deja todo. Y ya. ¿Sí? Aquel hombre estaba acostumbrado a guardarse, a no adulterar y aquello. Pero lo único que le estaba pidiendo el Señor era soltar, dejar. Y lo mismo el Señor nos dice esta mañana: suelta, entrégame el control de tu vida. Entrégame el control de tu boca, entrégame el control de tus ojos, entrégame el control de tus pensamientos, entrégame el control de tus emociones, que lo que es imposible para ti, para mí es posible. Amén. Así que yo le voy a invitar a que se ponga de pie en esta mañana y con eso concluimos el mensaje de hoy. Le voy a invitar a que se ponga de pie y oremos. Y le pidamos al Señor